¿Qué tal? Buenos días a todos. Un gusto una vez más saludarlos aquí desde el Ágora de nuestro tiempo en el canal de Quiero Aprender a. Y hoy con una conversación importantísima sobre el tema de reactivando el turismo en el año 2021, una tarea de todos. Hoy vamos a tener una conversación con nuestro buen amigo Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico y director general del Grupo Presidente. Y como todos los lunes en la mañana nos acompañan nuestros consejeros, en donde tenemos a Betina Benítez, experta en gestión de destinos y pueblos mágicos, a Lourdes Vero, experta en mercadotecnia y comunicación en el mercado turístico, Tere Solís, experta en la industria turística mexicana, Vicente Ferreira, experto en turismo sustentable, Guillermo Oem, experto en promoción y comercialización turística, Eduardo Chaillo desde Washington, D.C., experto en industria de reuniones, Héctor Ceja, experto de desarrollo turístico y turismo de proximidad. Hoy nos acompaña, pero está siempre con nosotros, José Luis Medina Aguiar, experto en políticas públicas. Desde Cupertino, California, nos acompaña Simón Golvar, experto en bioseguridad, Manuel Cancino, experto en tecnología de turismo, Felipe Ortiz, que también hoy está en una reunión fuera del alcance de la zona de Internet, que no nos acompaña, experto en planeación de destinos turísticos. Y tenemos hoy como coanfitrión y consejero anfitrión a Gerardo Corona, que también es uno de nuestros consejeros, experto en el tema financiero de nuevos proyectos. Y con esto, pues le doy paso a Gerardo para empezar esta buena conversación con todos nosotros. Sí, gracias, Jorge. Buenos días a todos. Finalmente, retomando un poco la conversación que tuvimos con Gloria Guevara la semana pasada y que hablábamos de la importancia como estrategia de vincular y ser más fuertes en el tema sector privado, sector público, estaremos abordando hoy con el sector privado y seguramente con el sector público en breve, cómo poder coordinar los esfuerzos, cómo poder trabajar, cómo poder ser eficientes en lo que hoy nos implica el mayor reto de la historia del turismo. Y hoy tenemos a Braulio Arzuaga, que además de ser un gran empresario, ha tomado el liderazgo del CENET, quizá en el momento también más complejo de la historia para el CENET, en tema de las acciones que debe de llevar, no nada más para incentivar y tratar de reactivar el sector, sino poder coordinar todos los esfuerzos que implican una dicotomía entre una reactivación y dinamización de los motores del turismo, en cómo volverlos a poner a nivel, que esto tardará un tiempo, pero también un tema de cómo apoyar con este sector y la potencia de este sector liderado en el CENET para implementación de una estrategia de apoyo a mejorar los temas de vacunación en su tiempo. Entonces, hoy será un gran programa. Braulio nos hará primero una presentación que tendrá que ver con el panorama del sector. Primero, ¿qué es el CENET? Para que todos tengamos claros cómo opera, para aquellos que nos ven desde otras partes del mundo, cómo opera esta importante organización que agrupa al 96% de la industria hotelera de este país, de la industria turística de este país, perdón. Y además, ¿qué pasó en el sector en el 2020? ¿Cuál fue la profundidad que tenemos, que todos la sabemos en números? ¿Y cómo entonces estamos viendo la estrategia y las acciones para poder, a través de la Alianza Emergente por el Turismo que lidera el CENET y una serie de esfuerzos, ir trabajando en recomponer en el tiempo esta importante industria? En esta primera parte, Braulio nos dará una presentación de este panorama y posteriormente tendremos un espacio con los consejeros para platicar en temas que importan o que importa ir avanzando de manera estratégica y reflexionando. Entonces, sin más, para comenzar, Braulio Arzuaga, hoy presidente del CENET, Consejo Nacional Empresarial Turístico, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en sectores de hotelería, comercial y financiero. Está al frente de uno de los grupos más importantes de hospitalidad y de negocio en México, que es Grupo Presidente, cargo que ocupa desde 2013. Por otra parte, fue director general del Grupo Presidente 2013. En 2014 recibe la medalla de liderazgo de Anáhuac en sector turismo. En 2019 preside la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, que ahí hizo un gran trabajo, sobre todo en temas de eficiencia y recursos que se tenían en esta organización. Y a partir del 2020 es nombrado presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico.
pocas semanas quizás antes de que estallara este tema. Por lo tanto, Braulio ha estado en la tormenta operando el CENET. Y Braulio, te damos la bienvenida y por supuesto de todos los consejeros y por supuesto cuentas con nosotros como desde todas nuestras trincheras para poder seguir apalancando el gran trabajo que hacen los empresarios hoteleros, los empresarios restauranteros y el sector turístico en general en este país y a través de esta gran organización que es el CENET. Adelante, Braulio, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La realidad es de que me gusta mucho estas interacciones que se dan con gente tan importante, con gente que tiene tanto liderazgo y tanto compromiso por México, por el turismo. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, haré una presentación, como tú decías, primero de lo que es el CENET, después de lo que es las condiciones económicas, las condiciones que tenemos también del turismo y después entrar un poco a las perspectivas que están muy complicadas porque es muy difícil, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, ya lo decías tú, Gerardo, nosotros somos un consejo que ya llevamos tiempo, desde el 88, en donde lo que pretendíamos o lo que se pretende con el CENET es establecer de la mano de Sectur la política turística de este país. Nosotros representamos el 96% de los sectores, ahora un poco más adelante vamos a ver quiénes están ahí, y básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es eso, defender los intereses de esa actividad turística y una de las cuestiones bien importantes es el desarrollo de las comunidades en donde estamos. Para nosotros es muy, muy importante la visión, la misión, todo esto se ha cambiado a partir del año pasado y está muy, muy enfocado a traer condiciones mejores para las comunidades en donde estamos. El turismo y el CENET trabajan de una manera transversal, ¿no? Para el desarrollo del sector. Y básicamente esto quiere decir que nosotros, y esto me ha tocado vivirlo a mí en esta crisis que estamos viviendo, es que estamos trabajando con todas las dependencias y con todos los sectores, porque al final de cuentas el turismo es transversal y toca pues muchos otros sectores. Esto es una cuestión que creo yo que es positiva, porque al final de cuentas, al tener tanto impacto con todos, pues al final es un sector que sigue siendo muy, muy importante. Ya les decía yo, representamos el 96% de la actividad turística, en donde hay 4 cámaras bien, bien importantes. La Canaero, que es la industria de autotransporte, aéreo, perdón, la Canirac de restaurantes, Canapá de transporte terrestre y la parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que esa es nueva, es una de las cuestiones que yo he hecho. Y una de las cuestiones que nos ha pasado es de que estamos conteniendo una crisis, estamos haciendo actividades para poder minimizar el impacto que pueda llegar a tener esta crisis, que ya lo tuvo, pero también hacia el interior del CENET estamos trabajando para fortalecerlo. Entonces, a mí me tocó invitar, por ejemplo, a la IAPA, que es una asociación internacional de museos, parques de recreación, parques acuáticos, la MAVE, que es la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos, o la misma Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Los hemos invitado, COMIR, que ahora es muy, muy importante, derivado de la situación en la que está ese segmento de grupos, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? He trabajado, digamos, al interior para fortalecer el CENET, pero hemos también tenido que contener esta crisis, ¿no? Porque ya lo decías tú, Gerardo, a mí me tocó estar 15 días haciendo un plan de negocios que lo tuve que tirar, una estrategia para pues, lo que pensaba yo que debía hacer el CENET, y lo tuve que tirar literal porque a los 15 días nos fuimos a confinamiento y vino pues esta cuestión mucho más importante de una pandemia, ¿no? Para hacer todo esto, también yo cuento, la verdad, con el apoyo, yo diría, incondicional de esta gente que está aquí. Son, pues, empresarios que están muy invertidos en México, empresarios que tienen, pues, todo el conocimiento del mundo y me han ayudado muchísimo pues, a contener, no sé si contener, pero a sortear esta crisis, porque al final de cuentas, ellos son los que me han ayudado a abrir o a cerrar puertas o de repente a seguir un camino que pues generalmente uno no ve, ¿no? Entonces, me gusta poner esta lámina porque al final, insisto, son gente que están muy comprometidas con el turismo, muy comprometidas con México y que nos ayudan muchísimo a definir lo que queremos para la industria.
Una de las cuestiones, ya entrando a la parte económica, que creo que hay que tener y que debemos de tener como marco de referencia, es la expectativa de crecimiento de la economía. Hacienda está dando un 4.6 cuando el Fondo Monetario Internacional o el Banco de México dan 3.3. Al final de cuentas, los bancos privados están en un 3% y creo yo que va a ser eso, ¿no? Abajo o sea, en el 3, pero abajo y no tanto llegando al 4.6. Me llama mucho también la atención presentar esta lámina de la izquierda porque ustedes ya sabrán que el turismo ha sido una industria superavitaria para México durante los últimos 10 años y ha crecido en el PIB pues 1.5 veces lo que el PIB total, el PIB nacional crecía. Esto está por trimestres, ahí hay un PIB turístico que está negativo, pero al final de cuentas, insisto, el PIB turístico siempre ha sido positivo, el superávit ha sido pues muy bueno, ahora lo vamos a ver un poco más enfrente, a continuación, pero lo que sí también quiero que vean es pues lo que ha caído el PIB total, ¿no? Entonces al final de cuentas estamos en una situación muy compleja en la economía. Esto ha sido un tema que se convirtió de una crisis sanitaria a una crisis económica y vamos a ver también un poco más adelante cómo también se convirtió en una crisis social. Y el que se haya convertido en una crisis social en un país como este, pues es un tema que hay que atender con mucha atención. Este año que viene va a ser un año aparte que las elecciones van a quitar mucha atención de las actividades que debemos estar haciendo. La realidad es de que se juega mucho y estará muy enfocado pues los partidos políticos a ganar pues esas 15 gobernaturas y la parte de la Cámara de Diputados. Sin embargo, yo creo que hay que trabajar por el bien de la economía, por el bien de México y quitándonos este tema de partidos políticos. La parte que les decía de lo importante que es el turismo para el combate de la marginación y la pobreza, se ve en la gráfica de la izquierda, en donde hoy por hoy el 44% de la población no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso. Y esto es importante porque yo siempre he dicho que el turismo, insisto, es un aliado para combatir la pobreza y la marginación. En promedio en México es del 42%. Y en estados que son netamente turísticos como un Baja California Sur o como un Quintana Roo es mucho menos, ¿no? En Baja California Sur es del 24% y del 18%, perdón, y de Quintana Roo es del 18%. Igualmente, una de las cuestiones importantes que estamos viendo o que vimos fue el desplome de la inversión pública y privada, ¿no? Es enorme ese número del 33%. Muchas de las cuestiones que estamos haciendo también en la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, que entraremos un poco más tarde, es identificar esos proyectos de inversión que toman mucho tiempo, porque las decisiones que tomemos hoy son en ese sentido, las veremos en 5 o 6 años. Una de las cuestiones que yo también estoy insistiendo mucho sí es importante, por supuesto, por ejemplo, cuántos hoteles han cerrado hoy, pero es mucho más importante el encontrar cuántos ya no se harán, porque al final de cuentas veníamos con una tendencia muy importante. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál es el impacto estimado? Y estos números son un poco diferentes a los que se vieron con Gloria, porque estos son de la OMT y al final de cuentas quise presentar estos que también son devastadores, ¿no? Yo lo primero que diría es que estamos 10 veces, o estima la OMT, que esta crisis es 10 veces mayor a la que se vivió en el 2009. Con 72% de llegada de turistas internacionales menos, o 1,000 millones en pérdidas de llegada de turistas. Se perderán 100 a 120 millones de empleos, que es un número inferior al que estima la WTTC, con 1.1 billones de dólares americanos, digamos, en la pérdida internacional de ingresos y más de 2 billones en la pérdida del PIB global, 1,000 millones en exportaciones de turismo. ¿Qué significa esto? Que vamos a quedar 30 años atrás de cómo estábamos. Esto quiere decir que estamos ya hoy como en 1990, ¿no? Sin duda es el peor año en la historia del turismo. La OMT también ha estimado entre 1,000 y 1,100 millones, o sea, esto es hasta 75% menos de turistas internacionales en el mundo. Y lo más complicado para mí en este punto es que ellos estiman entre 2.5 y 4 años
para volver a los mismos niveles del 2019. Esto igual es diferente a lo que estima el WTTC. El WTTC estima 18 meses. Yo he hablado con Gloria Guevara y le he comentado que esos 18 meses se me hacen pocos porque en el pasado, con el 2009, nos llevó 36 meses. Entonces, la OMT está entre 2.5 a 4 millones y hay alguna publicación que dice que son 5.8, o sea, casi 6 años para la recuperación. Este año, sí, sin duda, para muchos países será importante, sobre todo el segundo semestre, pero no tanto así para México, porque hay muchas empresas que están en problemas para pasar el segundo semestre. Sin embargo, lo que debemos hacer es, pues esto que dice ahí, ¿no? Seguir avanzando con los protocolos y seguir tratando de dar la confianza a los viajeros. Ya hemos visto que ahora Estados Unidos está con algunas políticas nuevas y demás, que esto, pues, impide la movilidad y también, pues, da un poco más de miedo. ¿Qué significaba el turismo en México? Y esto lo hemos repetido muchas veces, seguramente mucha gente lo sabe, pero estos números no pierden validez. Significaba 8.7 del Producto Interno Bruto, o sea, de lo que el turismo, esta actividad, estaba proporcionando, digamos, al PIB nacional. Ya les decía yo de los 14.700 millones de dólares en la balanza turística, en un superávit de 10 años para atrás. Ninguna otra industria había sido superavitaria por 10 años. Y una de las cosas que, si la ligamos con el tema de la marginación que yo les decía, es que hay 450,000 empresas que dependen de este sector y que tienen menos de 10 empleados. Y esas empresas generan 65,000 millones de dólares en la cadena de valor. ¿Qué significa esto? Que seguramente hay mucho menos. Nosotros no tenemos visibilidad de esas empresas porque no están asociadas a ninguna cámara, a ninguna asociación, y al final de cuentas no sabemos cuántas habrán perdido. Pero son empresas de menos de 10 empleados con 65,000 millones de dólares en la cadena de valor. Y este 4.1 de los millones de empleos veremos un poco más adelante que estimamos que se perderá el 25%. Y lo que dice aquí a la derecha, ¿no? Pues al final de cuentas el turismo para mí, y yo creo que es algo que debemos de seguir con esta bandera, es un generador de desarrollo social y económico y es un motor para México sin duda alguna. Ese 8.7 del PIB que generaba antes de la pandemia, nosotros estamos estimando que queden alrededor de un 5%. Estamos estimando que se pierdan 100,000 millones de ingresos fiscales para el gobierno. Y estamos estimando que se pierdan 25% menos de esos 4 millones de empleos, o sea, 1 millón de empleos que se vayan a perder. Y esto es bien importante porque al final de cuentas, ya les decía yo que esto es un tema que se está convirtiendo o que ya se convirtió también en una crisis social, ¿no? El saldo de la balanza, esos 14,700 millones que les platicaba, estimamos que cierren en un 50%. O sea, estaremos en 7,000 millones, lo que estará dando esta balanza. Entonces, los números son muy complicados, muy difíciles, y por eso yo les decía yo al principio que también es muy difícil estimar, porque no sabemos el comportamiento de los turistas haciendo frente a las nuevas cuestiones de las nuevas cepas que están pasando y demás. En México, la llegada de turistas en el año pasado cayó 46%. O sea, estábamos ya en un número y creciendo, de hecho, en un número muy interesante de 40 millones y hoy estamos en 21.7. Esto es de turistas internacionales. Igualmente, los ingresos cayeron 55.8%. Venía creciendo, tenía un crecimiento mucho menor, ¿no? Pero al final de cuentas, pues hoy por hoy un 55% abajo. Y pongo aquí datos de algunas industrias que son parte también de la hospitalidad y del turismo, porque pues los hemos visto últimamente, sobre todo los que vivimos aquí en la Ciudad de México, cómo están sufriendo y cómo han cerrado 13,500 restaurantes. El impacto que tiene hacia la industria restaurantera es enorme. Igualmente, nada más como un dato, en la ocupación hotelera, años anteriores estábamos en un 60%, este año o el año pasado se quedó en un 25%. La recuperación que les decía, ¿no? Se estima en 4 años, por lo menos, para llegar a los niveles de 2019. Y vean estas láminas de la derecha que a mí me llaman muchísimo la atención. Cuando en 2019 se hacía 4,500 millones de dólares en la industria aérea, se ganaban 26.4 millones. Esto quiere decir que es una industria muy intensiva de capital con márgenes, digamos, muy chicos. Pero vamos a tener 2 años
por lo menos de lo que se ve aquí de la estimación, de pérdidas. Esto quiere decir que se van a perder rutas, esto quiere decir que se van a perder aviones, esto quiere decir que se van a perder muchas llegadas a destinos, se va a perder o perderemos algunas líneas aéreas. En México ya lo estamos viendo, tanto líneas grandes como regionales, y también el número devastador de los 800,000 asientos que teníamos disponible a México con los 100,000 que hay hoy. Las perspectivas, ya lo decía yo, que son complicadas, ¿no? En comentar y en decir, porque pues estamos viviendo todavía la pandemia, estamos a la mitad de la pandemia. Entonces, se está viendo que hay empresas o intención de algunos viajeros de poder irse a destinos para poder trabajar. Obviamente hemos visto el tema de los viajes cortos, por eso es bien importante la estrategia de México en los pueblos mágicos. El tema de las pruebas, ¿no? Que yo creo que son cuestiones que durarán mucho tiempo, al igual que los protocolos. El tema de la tecnología que ha venido a crecer de una manera exponencial, y también uno de los temas a los que nos está empujando, que creo yo que ya íbamos como industria, pero que nos está empujando a hacerlo mucho más rápido, es el tema de la sustentabilidad. ¿Qué hemos hecho como CENET? Y aquí es muchísima la información y la trataré de comentar muy, muy rápido. Pero hemos tratado de estar en todas las instancias públicas y privadas, sensibilizando primero a los gobernantes sobre las estrategias que se deben de estar haciendo para el turismo, pero también con la cuestión privada, ¿no? Para entender lo que se están haciendo en otros lugares. Hemos estado con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese entonces con la Oficina de Presidencia, con los gobiernos locales, con la CONAGO, con los parlamentos. Estuvimos con los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena. Pues yo diría que 2 o 3 veces con ellos, y un poco más adelante les contaré lo que tratamos de hacer con ellos, que no pudimos hacerlo. La otra fue la Confederación Nacional de Municipios, porque hemos insistido que esta industria trae un beneficio al municipio y el municipio debe tomar las decisiones también del turismo. Hemos estado con la Alianza del Pacífico, con el WTTC, con el Consejo Coordinador Empresarial para apoyarlos en información y para ir, digamos, en un bloque para tratar de sensibilizar a los gobernantes sobre lo que hay que hacer. Hemos firmado con la Concanaco, Servitur y con Coparmex, que esto es bien importante porque antes, digamos que íbamos cada quien por su parte y hoy por hoy tenemos convenios de colaboración. La Asociación Mexicana de Bancos, el Consejo de la Comunicación, les platicaré el por qué ahora, la Cámara de Comercio Americana, la US Mexico Foundation, también muy interesante lo que nos podrían ayudar y que no está agarrando tracción, digamos, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Seguimos con los estudios, ¿no? Tanto el de SOS Turismo, que lo veremos un poquito más adelante, como el de el panorama de la actividad, que lo estamos haciendo constantemente. Hemos ayudado, hemos insistido y nos hemos documentado para la implementación de los protocolos, ¿no? Con Safe Travel, con Mesa Segura, con Punto Limpio, con los protocolos para hoteles, aviones y transporte. Y yo les diría que creo yo que la industria lo está haciendo bien. Por supuesto que es un tema en donde estamos aprendiendo y es déjenme decirlo así, un animal vivo, pero al final de cuentas creo yo que lo estamos haciendo bien. Y también hemos hecho muchas estrategias y muchas... pues hemos puesto muchos documentos para tratar de impulsar el turismo, ¿no? Como las propuestas de las legislativos que hemos hecho, las iniciativas, perdón, legislativas. La Alianza Nacional Emergente por el Turismo, que probablemente es la bandera más importante del CENET. Hemos firmado un convenio con Peter Greenberg para hacer The Travel Detective en Jalisco, en Quintana Roo, en Yucatán y Guanajuato. Y esto es, digamos, promoción a nuestro nivel. Nunca se va a comparar con la promoción que existía porque necesitamos de un mecanismo orgánico, pero al final de cuentas estamos haciendo algunas iniciativas para tratar de promover a nuestro nivel. Hemos estado con Visit México ayudándolos en varias cosas, en varias iniciativas. El simposio virtual del CENET, que fue muy importante, con muy buenos conferencistas. El tema de los embajadores internacionales del CENET, que lo acabamos de hacer, estamos por firmar un convenio para internacional el CENET. Y bueno, el Turismo Somos Todos, que es una campaña propia de nosotros y bueno, participación en muchos eventos. Aquí me voy a detener en 2 cuestiones importantes que creo yo que son algo que debemos de seguir para las perspectivas y para poder mejorar los siguientes años. Nosotros recabamos 14 diferentes iniciativas en estas juntas que les dije que teníamos con los legisladores, en donde
hicimos un inventario de las iniciativas legislativas y las presentamos a Parlamento Abierto. Tristemente, después de 9 horas en ese Parlamento Abierto, muchas de estas que no son crear el hilo negro ni descubrir el agua tibia, ni mucho menos, sino que son cuestiones que hoy se requieren y que insisto, las cabildeamos con todos, no pasó una. Y no pasó una porque al principio, la primera vez fue cuando se estaba discutiendo en el Congreso los superpoderes del presidente y literal no le hicieron caso. Y por otro lado, en Parlamento Abierto estaban en el tema del presupuesto. Tengo yo terror de presentarlas en la siguiente sesión en la, legislativa, derivado a que pues vienen las elecciones. Yo lo que he dicho, y lo he dicho en muchas ocasiones en algunas entrevistas, es que creo yo que los que estamos en el turismo debemos de sancionar o castigar a esos legisladores que tienen que ver con turismo y que no nos ayudaron a pasar esto. Y bueno, la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, que es bien importante, para mí es la bandera más importante en donde ASETUR, la Asociación de Bancos, la CONAM, que son los municipios, con Canaco, Coparmex, el Senado de la República firmaron con nosotros. No quiso firmar los diputados y tampoco quiso firmar la Secretaría de Turismo, pero nosotros hemos seguido, déjenme decirlo así, a contracorriente, remando a contracorriente, porque creemos que estos ejes temáticos son los ejes que pueden llegar a cambiar parte de lo que estamos hoy viviendo en el turismo, ¿no? Rápidamente, la protección de la salud del turista y también de la gente que damos los servicios turísticos. ¿Qué hemos hecho? Como ejemplo, hemos tocado la puerta de las dependencias para decir, señores, ayúdenos a inmunizar este sector. Porque si ya Estados Unidos va a estar vacunado antes o después de verano, según si ponen 1 millón de vacunas, lo hacen antes, lo hacen después de verano, y si ponen 1.300.000 lo podrían lograr antes de verano. Entonces es muy importante que pudiéramos lograr eso. Al final de cuentas ha sido complicado el tomar la atención por parte del gobierno. La reapertura y el relanzamiento de los destinos turísticos, protegiendo siempre el empleo y la planta productiva, la seguridad de los destinos, tanto de los turistas y también de las comunidades, impulsar la innovación y la competitividad, impulso a la conectividad, ya les decía yo cómo está la industria aérea, las estrategias de promoción, ¿no? Estamos solos y hemos podido hacer lo que hemos podido hacer, y hay, digamos, fideicomisos que están haciendo un buen trabajo, pero hay otros que no tienen esa posibilidad. Y luego las propuestas legislativas, que son las que les comenté. Ya tenemos mesas de trabajo. El 3 de febrero instalaremos otras, pero déjenme platicarles 2 minutos de esta, que es la mesa de infraestructura turística, en donde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, AMDETUR, la ADI, la Asociación de Inversionistas de Hoteles y Empresas Turísticas, FONATUR, y como testigo también Sectur, nos ayudaron a identificar, o bueno, estamos identificando la infraestructura que se requiere, los proyectos de infraestructura que hoy están, los que se podrían quedar sin mantenimiento para no bajar de ese ranking del 19 que tenemos, ¿no? Del ranking número 19, que yo creo que es bueno, no es malo. Y lo que les decía, si no tomamos las decisiones hoy y nos dedicamos nada más a contener la crisis de hoy, en 5 o 10 años podemos estar en una crisis mucho mayor de infraestructura, y es por eso que está esta mesa de infraestructura. El segundo es un tema que no tiene que ver con la pandemia, pero que lo metimos en la alianza derivado de la tristeza de que somos el segundo país con mayor turismo sexual en el mundo. Y vamos para ser el primero. Yo recibí una llamada de la senadora Vázquez Mota, me platicó cómo estaba esta situación, y hoy por hoy hemos sumado a todos los que están ahí, más algunos más, y hemos hablado como con 8 o 9 gobernadores para poderlo subir a esta mesa y hacer varias cosas. Uno, una campaña de comunicación, por eso está el Consejo de la Comunicación. 2, un tema de educación y de capacitación. Y de otro, es un tema de cambiar las leyes. Es más penado en este país robarse una vaca que cometer un acto sexual con un niño. Y por eso no tiene nada que ver, pero lo hemos metido porque no podemos dejar también, por supuesto que hay que atender la crisis, pero no podemos dejar los problemas que ya teníamos, los retos del 19 o de años atrás que teníamos. Y me estoy refiriendo también
al sargazo, me estoy refiriendo también a las plataformas digitales, a la seguridad, a nuestro mercado emisor que venía para abajo. Entonces son cuestiones que estamos también trabajando y que están metidas en la alianza. Por eso es tan importante que la podamos echar a andar. Ya les decía yo que hemos hecho cuestiones de promoción, ¿no? Con Jalisco, Yucatán, Guanajuato y Quintana Roo, en donde hoy por hoy, ya se hizo Jalisco, Yucatán y Quintana Roo y están ahora en Guanajuato filmando y haremos el programa en PBS con Peter Greenberg, financiado, digamos, en una cierta parte por estos gobiernos que están aquí y por otra parte todo el CENET. Hemos tenido más de 412 notas en reportajes y en entrevistas, en periódicos y revistas. Hemos tenido más de 26 entrevistas en noticieros de televisión. Hemos estado en 63 entrevistas en noticieros de radio, estos en 10 meses, y más de 1000 notas y reportajes tanto en portales electrónicos y diferentes medios de comunicación. Y esto lo comento porque al final de cuentas, creo que es una de las cuestiones positivas de lo que está sucediendo ahora en el CENET. Estamos muy activos, muy activos, porque no queremos quitar, pues digamos, el dedo del renglón. Básicamente la agenda que estoy viendo para el siguiente año, y con esto ya termino, es la urgencia de reactivar el turismo, la vacunación y lo que yo les decía de tratar de ser un sector que podamos ser prioritario en esto, la imagen de México. Estamos pues tratando de meternos fuerte con el tema de las líneas aéreas porque es un tema de seguridad nacional y una de las cuestiones importantes es la sustentabilidad y competitividad turística. Entonces, básicamente esto es mi presentación y abierto a las dudas, preguntas y comentarios que se tengan. Gracias, Braulio. Pues ya nos has dado un panorama de lo que se ha hecho, importantísimo lo que se ha hecho, pero también de lo que falta por hacer y donde debemos de trabajar. Creo, y no sé si estén de acuerdo mis colegas consejeros, pero creo que el tema más importante hoy es la confusión, Braulio, la incertidumbre, un tema de información que va y viene sin que parezcas que se tenga un orden de conducción, y creo que es fundamental en esta alianza pública-privada que se debe de fortalecer. Me parece que a nivel mundial está sucediendo esto, no hay esta información correcta, no hay una comunicación clara, existe desinformación, la vacuna se da, no se da, se aplica, tiene consecuencias, hay nuevas cepas, se puede viajar, no se puede viajar, y cuando el sistema del turismo está dentro de un sistema cardiovascular conectado con la aviación, pues finalmente si no se tiene comunicación, se frena la decisión. Yo creo que esta primera batería de preguntas, si están de acuerdo los consejeros, pediría que fuera el tema confusión, que se tiene el tema de incertidumbre en tema sanitario, económico, social, y cómo esta comunicación pudiera ser una gran oportunidad. Es más, me parece que es una gran oportunidad para México de poder trabajar coordinadamente y encontrar este camino que permita ir avanzando en el tiempo. Yo con esto pediría a Simón, dado que el tema que nos impacta más es la parte de vacuna y bioseguridad, a nuestro experto en bioseguridad, y de ahí a los consejeros que estamos viendo temas de comunicación, de logística, cómo poder trabajar en este tema como un área de oportunidad para México. Adelante, Simón. Sí, hola, Braulio. Buenos días, gracias por tu presentación. Yo debo confesar que yo me siento un poco como león enjaulado, porque estoy viendo lo que está pasando, bueno, en el mundo, pero sobre todo en México. Aquí en Estados Unidos las cosas más o menos ya están entrando en una secuencia lógica, aunque tampoco estamos en un lecho de rosas. Y el problema más grande es que estamos tratando de, la analogía es, estamos tratando de cambiarle las llantas a un coche de carreras mientras está andando. O sea, estamos tratando de vacunar a la gente mientras la epidemia está de una manera explosiva, ¿no? Entonces, lo que es claro es que la vacuna no nos va a sacar de esto ya. Eso ya todo el mundo ya sabe que es, ¿no? Entonces, hay varias cosas que desde ayer a mí me han confundido de una manera terrible que están pasando en México. Y quisiera que todos nosotros juntos y con tu ayuda podíamos desilvanar un poco y tal vez aislar los diferentes problemas y ver cómo podemos ayudar con
con tu consejo, con tu ayuda, ¿no? Entonces, como dice Gerardo, lo primero es la confusión. Entonces, hay tantos anuncios y tantas cosas que está diciendo el gobierno de México que no tienen sentido, por lo menos para mí, que tenemos que aclarar. Entonces, por un lado, empezaron a vacunar gente. No sabemos con qué vacuna vacunaron a la gente. Dos, ahora se está hablando de que van a traer la vacuna rusa y la vacuna china. No sabemos si es la rusa o la china. De repente que el gran anuncio es que a la gente de AMLO va a hablar con Putin, whatever. Y el problema con la vacuna rusa y la vacuna china es que no están aprobadas por la FDA, porque no hicieron la fase 3. Y la fase 3 es la fase más importante. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo funcionan las vacunas? ¿A cuánta gente van a proteger? ¿Cuáles son los eventos adversos que producen? Si no sabemos qué eventos adversos se producen, nunca vas a saber si alguien que se vacunó y se enferma fue por la vacuna o por qué fue. Y ahora resulta que leí, y eso viene del gobierno, que México está conduciendo los estudios clínicos fase 3, lo que es totalmente absurdo, porque los estudios clínicos fase 3 son dobles ciegos. Nadie sabe a quién vacunan, ni la gente que arma los estudios. Pero aquí están anunciando que están vacunando medio mundo. Entonces, o están haciendo los estudios clínicos 3 mal, o no sé qué están haciendo. Entonces, eso está confundiendo las cosas de una manera terrible. Y tenemos que el gobierno nos debe de decir, bueno, ¿qué está sucediendo? No importa que van a tener Sputnik o CanSino o whatever, pero díganos claramente cuál es el plan. Y díganle a la gente claramente que es un riesgo muy grande que nos metamos a usar vacunas que no están aprobadas por la FDA o la EMA. Es un riesgo enorme, enorme. Para darles un ejemplo, las únicas 2 vacunas aprobadas por la FDA, que son la de Moderna y Pfizer, se probaron en más de 50,000 pacientes. La rusa la han probado como en menos de 100 y la china en menos de 1,000. O sea, 100 veces menos y 1,000 veces menos. Entonces, empezar a vacunar gente con esto, peor que la toxicidad, es que no sabemos si va a servir para nada y se van a gastar millones de dólares. Entonces, esa es la primera confusión que no sé yo cómo, pero debe de haber alguna manera de que le podamos pedir a la gente, please, no nos importa qué están haciendo, pero díganos la verdad, por lo menos para prepararnos. Por otro lado, están tratando de implementar medidas de seguridad para los vuelos, los hoteles, ya platicamos gente de la IATA, pero no se ha hecho realidad. Y Estados Unidos unilateralmente decidió que ellos ya van a hacer esto y punto. Y eso acabó de confundir las cosas. A mí ya me llegaron 1,000 mensajes de gente que quiere ir a Estados Unidos y no sabe qué hacer, por ejemplo. Entonces, eso afecta a México también, porque la gente que viene aquí de turistas no sabe cómo va a regresar, que si tiene que hacer la cuarentena, que sí. Entonces, esa es otra cosa. Después la gente está confundiendo recomendaciones con obligaciones. Entonces están diciendo, bueno, el gobierno de Estados Unidos está recomendando que nos pongamos en cuarentena. Great. No, cuando dice Biden, we need you, es que necesitamos que te quedes. No, yo entiendo que no te pueden agarrar y meter a la cárcel, pero please, no es opcional. Es need. Entonces, de veras, la industria hotelera tiene que, los aerolíneas yo recomendaría que aclarara que cuando están diciendo que tienen que ponerte en cuarentena, pues es lo que tienes que hacer, ética y moralmente, ¿no? Y la última cosa que a mí me espanta mucho es cuánta gente de México se está yendo a vacunar a Estados Unidos. Ya está de una manera que gente que yo conozco, se están encontrando gente de México en las calles en Miami. Hola, ¿qué estás haciendo aquí? Me vine a vacunar como si fuera, ¿what? Y se están vacunando, mintiendo, vacunando, tienen falsificaciones, ya tienen ID falsificadas en Houston, en San Diego, en Miami, en Fort Myers, y es gente que está desesperada, tiene
A mí no me gusta que se estén haciendo esas cosas, pero ¿qué vamos a hacer? No, tampoco les puedo decir, bueno, espérense a que se mueran en México. Entonces, ¿qué podemos hacer todos para, por lo menos, mínimamente, informar al público en general? Y yo sé que nos vamos a generar problemas con el gobierno, porque vamos a contradecir a Ebrard y a AMLO y a todos ellos. Pero ¿qué podemos hacer para divulgar la verdad? Estamos en un estado de confusión que a nadie le ayuda, menos a ustedes. No sé qué han pensado en eso, cómo podemos ayudar, qué podemos hacer. Podemos hacer una conferencia, podemos escribir una carta abierta, algo para que, ya nomás explíquenos cuál es el plan, sin mentiras. Nomás queremos saber. Sí, mira, Simón, gracias. Yo te diría que creo que faltan algunos objetivos. Hay confusión, pero también hay desinformación y también hay desarticulación. Y déjame tomar el ejemplo. Gatell con los gobernadores el jueves dijo que no se podía comprar vacunas derivado a que era una estrategia nacional y era un tema que estaba manejando el gobierno. Sin embargo, al día siguiente el presidente comenta que los particulares pueden comprar vacunas para poder vacunar. Entonces, esa es la desarticulación que yo te digo. La desarticulación que es más complicada porque al final de cuentas lo que nos está sucediendo es de que pues nos dicen una cosa y luego cambian a otra cosa. Yo lo que te diría es, yo tuve una llamada con la directora de una de las laboratorios que tú dijiste aquí en México y lo que me comenta es que el registro sanitario está para los gobiernos y, Claro, y hoy por hoy es así en todo el mundo y el único que está pensando en abrirlo es Canadá. Y hoy hay una sobredemanda para las vacunas y entonces es imposible que nosotros podamos en iniciativa privada comprar. Pero entonces, déjame volver al mismo punto que yo decía, ¿no? Los adjetivos estos, la confusión, la desinformación, la desarticulación. Esto es bien importante porque al final de cuentas, si no estamos todos en una misma estrategia, podemos hacer una cuestión que sea diferente o más complicada. Yo no soy un experto en esto, pero me cuesta mucho trabajo entender el por qué se le pusieron las vacunas a profesores de Campeche, sí, bueno. ¿no? Y está, no sé, si lo justifican y está correcto, pues está bien. Pero a mí me parece que debería de ser más hacia, digamos, los trabajadores de la salud, ¿no? El plan de vacunación, apunté algunos puntos aquí mientras que tú ibas hablando. El plan de vacunación de México es hasta marzo 22. Ya decía yo que Estados Unidos sí aplica 1 millón diarias a partir del día 1 de Biden. Llega antes de verano, perdona, después de verano. Si aplica 1.3, llega antes de verano. Eh, pero si nosotros en México estamos todavía hasta marzo del 22, pues entonces al final de cuentas yo creo que las personas viajarán internamente o viajarán a otros países que ya tengan, digamos, esa vacuna. Esto me lleva al tercer punto, que es la imagen de México en el exterior. Nosotros debemos estar dando una imagen o debemos dar una imagen correcta de control de la pandemia, etcétera, porque esa es nuestra mejor promoción para el futuro. El tema de las cuarentenas, nadie está de acuerdo y está aprobado, según lo que dice la WTTC y lo habrá comentado aquí Gloria, que no es una solución posible. Hoy por hoy, Biden le dio al Departamento de Salud de Estados Unidos 12 días para tomar esa decisión. Al final, lo que se ha probado o se ha visto es que las cuarentenas no son una forma correcta. Lo que se tiene que hacer es hacer pruebas y aislar al que esté afectado. Y eso es lo que pues estamos tratando de empujar. Hemos hecho ya algunas cartas, hemos hecho que se están yendo a Estados Unidos. Aquí Eduardo me está ayudando con algunas de ellas con la intención de poder también pues, levantar la voz en la parte internacional desde el CENET. Y bueno, hablamos de recomendaciones y obligaciones. Por supuesto que nosotros como turistas nos debemos de adecuar a lo que nos están pidiendo. Si vamos en un viaje de 16 horas, me tocó hacerlo en este invierno, viaje de 16 horas con la
con la máscara, pues hay que tenerla, nos guste o no nos guste. Y tenemos que presentar nuestra prueba negativa y etcétera, porque al final de cuentas tenemos que poner de nuestra parte. Ya Trudeau, en un tweet el sábado, dijo, ¿estás pensando en viajar? Cancélalo. Nadie puede viajar en Semana Santa. Entonces, ¿qué me hace pensar? El 65%, por lo menos en la parte hotelera, de gente que tenga una exposición fuerte a playas, el 65% de los ingresos se hace de diciembre a marzo. ¿Qué me está dando a mí? O sea, read between the lines, pues probablemente se va a perder la temporada navideña, no fue buena, invernal quiero decir, no fue buena, y la de Semana Santa seguramente no lo va a hacer. En el mundo, digo, ¿no? Esos son los puntos que puse, los bullets que puse. Yo les diría que sí, por supuesto, nos ayudan con la información esta que estamos tratando de cabildear, ¿no? Nos ayudan muchísimo ustedes desde sus trincheras a socializarla, ¿no? Y a sensibilizar a los gobernantes para parar algunas cosas que creemos que no son las que se deben de hacer. Solo 10 segundos. Un millón de pruebas suena mucho, pero 1 millón de pruebas diarias en Estados Unidos no es suficiente. Quieren llegar a 2 o 2,5 millones. Y México, por lo menos, debe vacunar 1,5 millones de personas diarias. No sé si quieren salir de esto. 1 millón. Seguramente se ha oído también allá. Nosotros no vamos a recibir vacunas en tres semanas. Ok, gracias. Y sin embargo, queda ahí pues la iniciativa que tuvieron, Braulio, del CENET con el comunicado de prensa que publicaron el fin de semana pasado, de que pues la industria está poniendo a disposición del gobierno y de México pues las instalaciones para adecuarlas, para hacer centros de vacunación. Entonces, bueno, pues creo que ustedes sí están haciendo la parte propositiva y ojalá pues esto apenas se publicó el fin de semana, pero pues tenga una respuesta rápida. Así es, sí, nosotros creemos que por la dispersión, digamos, geográfica de toda la parte, digamos, hotelera, pero también igual de las otras industrias, ¿no? De la aviación, del transporte terrestre, etcétera, pues podemos apoyar, y si podemos apoyar, estamos dispuestos a. Ya sí, yo quisiera. No, perdón, ya decía Jeff Bezos, ¿no? Le decía a Biden, úsenos. Creo que acaba de comprar, Amazon acaba de comprar, creo que 28 jets a United, ¿no? Más los que ya tenía, más la logística que tenía. Le puso todo a su disposición. Le dijo, usen a Amazon para y sus hoteles, Braulio, todos sus hoteles tienen congeladores. Entonces, no la de Pfizer, pero sí pueden guardar la de Moderna. Estamos dispuestos a apoyar, ¿eh? Sí. Eso en este programa lo habíamos venido poniendo en discusión siempre. Esta infraestructura logística que se tiene, estas capacidades de servicio y además estos hoteles y toda la industria restaurantera con un importante número de empleados que ahí los tienen in-house, que ahí los tienen para poder distribuirlo a sus empleados y posteriormente como un centro de logística. Lourdes, comentábamos el tema de ser también, no generar confusión, también en la comunicación. Entonces, tú desde lo que estás visualizando como experta en este tema, ¿qué podríamos llevar a cabo aquí? Bueno, mira, gracias por lo de experta, pero yo creo que aquí todos los que estamos aquí hemos tratado de comunicar justo, ¿no? Realmente, Braulio, hemos estado compartiendo, y lo quiero decir así, la frustración que es realmente coordinarnos y sumar, ¿no? Realmente, el artículo que hoy salió en Skift creo que refleja pues toda la industria a nivel mundial, pero sin duda mucho más a México, que es esta fragmentación que estaba comentando Braulio, en el sentido de que México tiene muchísimas oportunidades y siempre las perdemos por falta de coordinación. Por falta de coordinación, y no del sector privado. Evidentemente estamos viendo en este sentido que el sector privado está sacando a flote todos los problemas indiscutiblemente, ¿no? Así como ahora, como lo hizo la hotelería desde el año pasado cuando estaba en la reapertura, lo ha estado haciendo toda la industria
las líneas aéreas, ¿no? Desde que a pesar de la percepción que hay de que México y Estados Unidos, por ejemplo, está lo del tema de la frontera, pues nunca cerró fronteras aéreas, ¿no? Y a la fecha todavía existe esa confusión, pero hace 15 días que tuvimos aquí a Cuitláhuac Gutiérrez, que nos comentaba, fue antes de que nos avisaran del tema de que iban a hacer lo de las pruebas, ¿no? Entonces, inmediatamente apenas salieron 2 días después, ¿no? Lo vimos hace 15 días, un lunes, el miércoles ya estaba la hotelería en todos lados en México, ya estaban algunos destinos, ya estaban aeropuertos, líneas aéreas, proponiendo las diferentes formas de poder dar acceso a todos los visitantes, tanto de Estados Unidos para México como los mexicanos que se van a Estados Unidos en el tema de las pruebas para para ponerlas en acceso y comunicarlo. Y estábamos en eso cuando pues realmente la comunicación se siguió fragmentando y con la noticia la semana pasada de Biden, como bien lo decía Simón, cuando dijo es una recomendación, más todavía faltaba 12 días, como bien lo decía ahora Braulio. Y sin embargo, pues todos los medios, porque tenemos que decirlo también, los medios se fueron rapidísimo a comunicar de que ya era necesaria la cuarentena, cuando apenas estamos hoy con una gran oportunidad de que en estos 12 días nos van a medir. Y si realmente pudiéramos coordinarnos todos y si podemos tener una sola voz, público-privado, porque son todas las instancias, ¿no? La CENET está haciendo muchísimo con toda esta proactividad y unir a toda la industria, finalmente equivale a la US Travel Association, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero tiene todas las cámaras, como bien lo mostró Braulio, pero de alguna forma pues está la Secretaría de Turismo, y la Secretaría de Turismo depende de la Secretaría de Salud, y luego aparte están los aeropuertos. Ayer y antier me estaba comentando Cuitláhuac que la verdad es un problema, pero ya hoy están tratando de instalar en la Terminal 1 y Terminal 2, como bien decía Braulio hace rato, los laboratorios, digo, el acceso a que se puedan hacer las pruebas y todavía no tienen el permiso de salud, ¿no? Entonces, sí existe, es una frustración porque estábamos viendo el fin de semana lo que ha estado haciendo, por ejemplo, Jamaica. Jamaica ya tiene todo un plan de reactivación y para mostrarle a Estados Unidos que no se requiere la cuarentena, ¿no? Nosotros podríamos hacerlo porque lo podemos hacer, o sea, los hoteles, todo, o sea, hay miles de acceso, de lugares para facilitar el tema de las pruebas y que eso mitigue y evite que nos pongan en un tema de una cuarentena forzada para quienes viajen de México a Estados Unidos, porque eso definitivamente va a ser terrible. Entonces, de aquí un poco mi comentario es, ¿qué hacemos, Braulio? Porque hemos estado proponiendo pues muchísimo esta coordinación. Nos ha tocado estar, que es el Consejo de Diplomacia Turística, me invitaron 2 veces en la mesa de seguridad, que también Braulio ha estado y algunos de ustedes, que es institucional, de alguna forma compartimos la necesidad de tener de entrada una unidad de información unánime, ¿no? Que podamos un Business Intelligence Unit, por decirlo así, de toda la público-privado, pero para desde ahí tomar decisiones, y no se han podido tomar porque no hemos podido lograr integrarnos. Entonces, ¿cómo vamos a comunicar proactivamente? Y además, también pedirle a los medios que trabajen junto con nosotros, porque de verdad que el daño que se hizo la semana pasada por haber dicho que ya era un hecho el tema de la cuarentena, perdón, yo trabajo también para Estados Unidos, yo ese día estaba hablando con la Embajada de Estados Unidos, estaba hablando con la gente de Brand USA, estaba hablando con Cuitláhuac para ver qué sabía, hablé con el secretario de Turismo, o sea, todos estábamos todavía confundidos en el sentido de realmente qué necesitábamos cuando ya los medios habían comunicado. Entonces, aquí es una responsabilidad de todos, o sea, de quienes dan la voz y quienes la difunden, pero al mismo tiempo también el cómo hacemos este plan de acción coordinado, donde apretemos un botón y estemos todos hablando una sola voz. Y México hoy tiene esa gran oportunidad de mostrar que puede puede tener ese liderazgo. No sé, Braulio, qué piensas, pero yo realmente sí siento que es una frustración permanente, pero al mismo tiempo tenemos esa gran oportunidad por todo lo que refleja pues el gran liderazgo referente que México es para el mundo. Sí, Lourdes, tú lo dices, ¿no? Confusión y frustración. Y creo yo que ese es gran parte de lo que todos los días nos está sucediendo, ¿no? Por supuesto que el tema de comunicación y muchas veces ese sensacionalismo que vende y etcétera, pues nos está haciendo un daño terrible. Yo ya decía 2 cosas, ¿no? El manejo de la pandemia es importantísimo para la promoción de hoy y futura. El como nos estén viendo en el exterior, yo acabo de viajar y pues por lo menos a donde fui, me preguntaban qué estaba pasando en México, ¿no? ¿Qué estaba pasando en México? Porque
pues no hemos inyectado dinero a la economía, no hemos manejado de una manera correcta, por lo menos hacia el exterior, este tema, etcétera, y al final de cuentas es importante. Y eso me trae el siguiente punto. Cuando hablamos de la promoción y cuando hablábamos hace 2 años del CPTM y decíamos, oye, nosotros no estamos en contra del Tren Maya, estamos en contra de que el dinero que se genera en el CPTM se vaya a otro proyecto. Pero si el Tren Maya va a traer beneficio hacia el sur, qué bueno, y lo aplaudimos. Pero yo lo que decía siempre ahí es que la promoción no nada más era tener un billboard en Nueva York. La promoción es un banco de 3 patas. Y si no tiene una de esas, pues no se para. Y la promoción tiene que ser el manejo de crisis, las relaciones públicas y la promoción en sí. Para mí eso es lo que es y es lo que se platicó en el día 1 previo al Consejo de Diplomacia Turística cuando estaba conceptualizando esto. ¿Y por qué lo platico, Lourdes, esto? Porque olvidemos ya la promoción. Pero ¿quién está haciendo el manejo de crisis y quién está haciendo las relaciones públicas? Es importantísimo que nosotros traigamos a gente a que viva la experiencia de México, ¿no? Antes la traíamos para que viva la experiencia de Sol y Playa, las ciudades coloniales, la gastronomía. Hoy que vive la experiencia de México déjame decirte, de la bioseguridad. Y que escriba. Y que se lleve, digamos, la experiencia de lo que se está viviendo, porque yo creo que es un tema correcto. A mí me tocó ir a la Asociación Empresarial de Hoteles de Madrid, y yo de lo que he visto de los protocolos de nosotros, son mejores que los de allá. Allá no se ponen una careta porque el colaborador no se deja poner la careta, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿a qué voy? Que hoy por hoy, en una crisis tan grande, en una pandemia tan grande, en una situación en la que estamos tan grande, debe de haber gente haciendo relaciones públicas con un presupuesto importante y también debe estar haciendo manejo de crisis. Y vuelvo a lo mismo, con un presupuesto importante. Entonces, pues el manejo de la pandemia, el tema de manejo de crisis, relaciones públicas y publicidad, el tema de mal o desinformación, confusión, frustración, pues al final de cuentas, pues sí, es un tema que nos da frustración. Yo no puedo entender que ya hay 23 aeropuertos en México con la posibilidad de poner los laboratorios y el AICM no pueda. Yo hablé con Cuitlavo el sábado, Sí, sí. con una frustración del tamaño del mundo porque ¿cuál es la justificación? Que es un foco de infección. En todo el mundo hay estos laboratorios, en los aeropuertos, o en gran parte. Y los van a poner en el estacionamiento, justo para cumplir con la dispersión de personas, para que no se... O sea, está perfectamente bien planeado. Yo creo que esta primera reflexión nos deja primero cómo mitigar el tema de la desinformación, en tema de salud y en tema de comunicación. Importante estas áreas de oportunidad, lo que decían, control de daños, manejo de crisis, una promoción consciente, dirigida y sobre todo entendiendo lo que importa poner a México con todos sus protocolos para ser un destino confiable. Yo pasaría a una siguiente área de importante antes de pasar a competitividad, financiamiento, innovación, sostenibilidad, responsabilidad social. Creo que hay un tema ahí de facilitación. Lo decía Lourdes, hay que facilitar. ¿Y cómo facilitar? Hay 2 formas de facilitar. Uno en la parte de trámites, visados, etcétera. También me parece que una oportunidad para que el CENET pueda tener mayor control sobre ciertas áreas como estas plataformas, como estas comunidades que existen, para ir conteniendo posibles riesgos, control de daños. Entonces ahí abriría esta batería de preguntas, Lalo, Betina, no sé si ahí pudiéramos empezar con estos temas. Primero Betina, por supuesto, Lalo, si estás de acuerdo. Por supuesto. Muchas gracias. Hola, Braulio, otra vez. Mi reflexión es hacia el momento que estamos viviendo de la pandemia, que pues nos tiene, como comentaste, paralizados parcialmente, y que nos permite también, pues abre oportunidades para replantear, para repensar las cosas, para de alguna manera pues resetearnos, desaprender, ¿por qué no? Y pensar en lo que, como lo estoy retomando de un comentario que acabas de hacer en tu presentación,
de cómo hemos manejado nuestros destinos, las propiedades que tenemos, de las cuales pues, se ha beneficiado tanto México, y que queremos también pues, que de alguna manera sea pues, un tipo de igualador social con las comunidades anfitrionas. En este sentido, retomo tu comentario que hiciste en la presentación. El CENET ¿cómo está aprovechando estos momentos pues, de parcial parálisis en algunos destinos para replantear este tema de las comunidades anfitrionas, cómo ayudarles para pues, que puedan salir adelante? Sí, yo lo que decía que hemos cambiado la misión, la visión, el propósito del CENET, y hemos hecho cuestiones mucho más enfocadas hacia la comunidad y demás. Ha sido bien complicado porque hoy por hoy todas las empresas están cuidando la caja. Cuando hoy tienes todas las, y Gerardo conoce muy bien esto, todas las empresas turísticas son intensivas en capital. Y son intensivas en capital y en capital humano, ¿no? Lo que más pesa de un estado de resultados, déjame hablar del tema que yo conozco más, que es la hotelería, es agua, luz, combustible y nómina, ¿no? Eso es lo que más pesa. Hoy por hoy estás en unos ingresos al 30%, ¿no? Tus gastos fijos pues, han bajado porque no prendes tanto la luz perdón, variables, porque no prendes tanto la luz y porque esos son los que puedes, digamos, controlar con la ocupación o minimizar. Sin embargo, los fijos ahí están. Entonces, hoy de ese 30% como proxy, digamos, de ingresos, pues probablemente tienes una afectación en la utilidad bruta o en el EBITDA del 70 o del 80%, que no te lo has podido quitar. Entonces, es muy difícil hoy, y por eso mismo, nosotros el 14 de mayo nos fuimos al confinamiento y el 18, perdón, de marzo, y el 18 de marzo nosotros pedimos al gobierno diferir las obligaciones que ya teníamos. Nosotros nunca pedimos condonación o no pedimos que salvaran a la industria. Nosotros lo que dijimos es, esto va a durar tanto tiempo que necesitamos diferir estas obligaciones que ya tenemos. Tampoco me subas la luz, ¿no? Etcétera. Que, by the way, sí subió. Porque gente que ya estábamos en mejores energías, en energías más limpias, el porteo subió 400%. Entonces ahora, en el caso del presidente, ya no nos conviene ir a cogeneración en la que ya teníamos, digamos, todo armado, porque el porteo subió 400%, entonces me cuesta más que la CFE. Pero ¿a qué platico todo esto? Que nosotros decíamos todo, por favor, ayúdenos para sobrevivir, para mantener la caja. Hoy todas las empresas turísticas, o gran parte de las empresas turísticas, queman caja diario. Y entonces, Bettina, perdón que eche tanto rollo con esto, pero lo que queríamos era poder cuidar la nómina, poder tocarla lo menos posible. Porque al final de cuentas, si ya decíamos que esto era una crisis sanitaria, económica y social, éramos muy sensibles a que no teníamos que tocar la nómina. Sin embargo, la hemos tocado. Entonces, hasta cierto punto no hemos podido lograr lo que hemos querido, ¿no? Hoy en la crisis. Pero si nos vamos antes de la crisis, yo sí estoy totalmente seguro que el turismo trae y combate a la marginación y a la pobreza y trae estrategias muy claras para poder hacer esto. Somos los que más capacitamos, o de las industrias que más capacitamos y sobre todo capacitamos para cuestiones que después pueden servir, ¿no? Inglés o idiomas, por decirte. Somos los que, en la primera entrada de jóvenes, somos la segunda de mujeres, etcétera. Entonces, eso es un beneficio hacia esas comunidades. Hemos hablado con la CONAM, que es los municipios, los presidentes municipales, y les decimos cómo les ayudamos, porque tampoco tienen hoy dinero, no les está llegando dinero. Y al final de cuentas, lo que yo te quiero decir es una responsabilidad de todas las industrias, pero en esta creo yo que es una responsabilidad muy, muy fuerte el poder llegar a las comunidades y traer ese beneficio, traer esa prosperidad. Y yo estoy seguro que la da. Yo no estoy de acuerdo en algún comentario que dice que en la línea de playa hay lujo y después hay un cinturón de marginación. No sé si contesté. Claro,
Sí, cuando además está demostrado pues, que las comunidades turísticas pues, han ido avanzando más, ¿no? A salir en estos temas de marginación y de pobreza. No, muy bien, me iba yo más, la reflexión era hacia la proveeduría local y regresar estos grandes programas como Conéctate al Turismo, pero me queda claro que ustedes pues siempre han tenido ahí en vista todos estos temas, ¿no? Sí, yo también quiero sumarme al reconocimiento, Braulio, en general del sector privado, porque comparado con este país y con otros, la forma en que mantuvieron a la gente es impresionante. O sea, el retener al talento humano fue un esfuerzo tremendo que ustedes hicieron y eso es, hay que aplaudirlo y hay que decir. Pero también te quería yo preguntar, bueno, pues sí lo retuvieron, pero la verdad es que no tuvieron mucho que hacer durante un tiempo porque pues no hubo actividad. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se aprovechó este tiempo para lo que viene? Porque yo veo, y a todos niveles, yo veo, por ejemplo, que lo que está pasando ahorita y las reacciones del gobierno de Estados Unidos entrante, pues es consecuencia de que se hicieron mal las cosas, tanto en Estados Unidos como en México. Y que la cuestión sanitaria, pues los números son trágicos. Entonces, pues algo tenían que hacer pues, para contener el asunto y el flujo de personas. Entonces, yo creo que esto es así. Y entonces yo creo que va a venir una recuperación, pero va a venir una recuperación a mediano plazo de forma sostenible. Yo sí creo que el turismo va a ser un mejor turismo después de que esto pase. Pero ¿cómo transmites ese mensaje y logras que esa desesperación natural, porque es natural, que existe ahorita, baje de tono y nos vayamos entre todos coordinando para que solucionemos con capacidades nuevas el futuro que nos depara, Braulio? Sí, a ver, sin duda hay, y esto no quiero que sea como el cliché, ¿no? Hay oportunidades en la crisis, pero por supuesto que las hay y por supuesto que las estamos viendo y por supuesto que las debemos de capitalizar en todos cada quien, digamos, en nuestra trinchera que nos toca, tanto tú como empresa o tú como presidente de una asociación o de una cámara o un consejo. Por supuesto que las debemos de aprovechar y yo creo que eso es una de las cuestiones importantes que al final puede traer ese beneficio al turismo, porque en México hay muy buenos empresarios comprometidos con esta industria, hay muy buena gente y lo más importante de todo, y tampoco es un cliché y es la verdad, es de que sí, el extranjero se va y dice, comí muy bien y una playa increíble, pero lo mejor es el servicio, lo mejor es la gente, y lo mejor siempre es la gente. Entonces, por supuesto que tenemos que capitalizar sobre esto. El problema es cuándo, ¿no? El problema es cuándo salimos para esto. Nosotros, déjame contestarlo un poco más hacia el tema de Grupo Presidente, nosotros aprovechamos muchísimo este tiempo para hacer muchísima capacitación en línea. Teníamos un LMS, un Learning Management System, que nos ayudó muchísimo a hacer todo y a estar capacitando. Tú ya lo decías, hay gente o hay segmentos que sí, definitivamente no hay negocio. Todo se convirtió hoy, nosotros en Presidente nos dedicamos mucho más a los grupos y a la cuenta comercial. Y hoy los grupos no existen y la cuenta comercial no está viajando. Entonces, todo es públicas, ¿no? Las tarifas públicas. Lo que hicimos nosotros fue adelantarnos a crear muchas cosas. Por decirte, hoy Presidente es una agencia de viajes. Como ejemplo, ¿no? Tenemos nuestro número de IATA, tenemos nuestra franquicia, tenemos tal, que nos pusimos en 10 meses a crear esto para no cambiar, ¿no? Nosotros somos hoteleros, no te quiero decir que vamos a cambiar nuestra forma de ser, pero sí estamos viendo que ese sector, perdón, ese segmento, son los que hoy nos están dando, como yo digo, de comer. Entonces, al final de cuentas, hemos hecho ciertas actividades o ciertos proyectos para reconformar, si esa es la palabra, nuestra empresa. Yo no sé si para siempre o si no, para este momento. Antes de, bueno, es más, ni acabamos el business plan que estábamos haciendo nosotros como Grupo Presidente, en donde habíamos hecho un roadmap de todo lo que era la hospitalidad para nosotros y dónde queríamos participar. Pues hemos trabajado, por decirte, en algunos de estos, aunque los vemos años luz. Pero bueno, estamos tratando de hacer algo así. Y muchas empresas están haciendo eso. Muchas empresas están capacitando, muchas empresas están dando la oportunidad también de estudiar, etcétera. Y al final de cuentas, pues los que menos, digamos, en nuestro caso hemos tocado es a la gente de ventas.
El resultado de todo esto, Braulio, finalmente tiene que ver dónde vamos a estar después de este proceso, dónde nos estamos quedando y todos los apoyos que están dando los países, todos los elementos de soporte, nos estamos quedando rezagados. Por lo tanto, la competitividad en el sector es un tema muy importante que no le debemos de perder vista, y quizá aquí abriría otro bloque de reflexión sobre la competitividad del sector y qué se está haciendo para esto. Y le pediría a Tere, por favor, Tere, liderar las preguntas para este tema. Muy bien, muchas gracias Gerardo, Jorge, y bueno, pues un gusto escuchar al capitán, como dijo por ahí alguien de nuestra industria, en esta tormenta que está enfrentando el sector. Braulio, como sabemos, el sector turismo los últimos 10 años se había venido desempeñando pues con un crecimiento al doble del crecimiento nacional. Y por otra parte, si vemos de 2007 al 2018, el estudio que se hace de competitividad mundial que hace el World Economic Forum, México había logrado pasar del lugar 40 al lugar 19. Y ahí ciertamente tenemos pues algunos retos importantes y se estaba avanzando en ciertos puntos, como son la prioridad que se le da al gobierno, el gobierno al sector turismo, el apoyo a las pymes, y nuestro punto más, pues más duro y más difícil y más retador, porque estábamos por una parte en el primer lugar en términos de patrimonio natural, y por otra parte en el 137 de 140 países que revisa este estudio, en materia de la protección a las especies en riesgo. Es decir, tenemos la mayor riqueza natural y somos los peores, o casi los peores cuidándola. Entonces, estamos viendo que vamos a tener 20 millones de nuevos pobres. Sabemos que el peor depredador es la pobreza de la naturaleza. Y por otra parte, como bien dice Gerardo, no estamos encontrando los apoyos que otros países y que las empresas de otros países, tanto pymes turísticas como los grandes grupos empresariales, están recibiendo por parte de sus gobiernos. Escuchamos, por ejemplo, en España que estas grandes cadenas hoteleras están recibiendo impulso de sus gobiernos para poder no solamente resistir la crisis, sino aprovechar las oportunidades. Estamos escuchando que Grecia, su presidente nos dice, bueno, esta es la oportunidad que tenemos para aprovechar este recurso y transformar a nuestra industria de una manera radical, digitalizar, generar otro tipo más sustentable de turismo, etcétera. Entonces, ¿cómo sientes tú que pueda los grupos empresariales y mexicanos no solamente sortear esta crisis, sino aprovechar las oportunidades que están ahí? ¿Qué necesitaríamos? El recurso público no está viniendo. ¿Cómo ves tú el panorama para la competitividad país cuando estamos encontrando no solamente retos sanitarios, sino también retos en cuanto al apoyo que está recibiendo el sector para mejorar su competitividad? ¿Vamos a encontrarnos con una empresa, un sector turístico que deje de ser en su mayoría mexicano, que empiece a ser más extranjero? ¿Qué es lo que tú estás viendo en el horizonte? Sí, Tere, gracias. Tú sabes que este tema a mí me interesa y hemos venido platicando tú y yo muchísimo sobre pues, estos temas. Ranking de competitividad es importantísimo. Muchas veces nos vamos más a que si el ranking de recepción de turistas es importante. Sí, es importante ser el número 7, creo que éramos. Y la OMT no publicó este año. Y si hubiera publicado, hubiéramos sido el número 2. Literal, ¿eh? Pero ¿de qué nos sirve ser el número 2 si en esta situación de turismo, ¿no? Seremos el número 2 o el número 3 derivado a que nunca cerramos las fronteras. Pero a mí lo que me preocupa más es eso, ¿no? El ranking de competitividad, porque al final de cuentas esto al futuro es lo que pues, nosotros vamos a dejar a las siguientes generaciones. Por eso mismo, una de las mesas más activas de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo es la mesa de infraestructura.
en donde ya decía yo que por lo menos ahí estuvieron como testigos Fonatur y Setur, pero que hay asociaciones y cámaras que están trabajando para la identificación de proyectos importantes, ¿no? Y siempre cuidando cuestiones verdes. Es devastador lo que tú dices. Somos los que mayor riqueza natural tenemos, pero somos los mayores depredadores, ¿no? Pues eso no puede ser. Entonces, al final de cuentas, por eso mismo está esta mesa, y esta mesa es importante, porque ya lo decía yo también en la presentación, lo que hoy tomemos como decisión se va a ver en no sé cuántos años, ¿no? Porque un tema de infraestructura es importante. Y no solamente eso, ya también yo lo decía en la presentación, ¿cuánta inversión se estará desviando a otros países o a otras industrias derivado de que el periodo de recuperación es mucho más, o será mucho más largo, porque traemos 4 o 5 años para llegar al 19, ¿no? Entonces, a mí me da terror eso, porque estamos viendo, oye, ¿cuántas empresas ya cerraron? ¿Cuántos hoteles ya cerraron? Y yo lo que siempre digo es, ¿y cuántas sabemos? ¿Cómo sabremos todas las que venían y que ya no se van a hacer, ¿no? Porque eso es importante. El apoyo a las pymes que tú decías, y yo te diría que a las empresas grandes también, ha sido cero. Tanto que no hemos inyectado dinero en programas contracíclicos, como tampoco hemos apoyado a las empresas. Esto significa que pues muchas estamos muy golpeadas. Ya les decía yo que hay 450,000 empresas que generan 65,000 millones de dólares, y que esas empresas son de menos de 10 empleados. No sabemos ya cuántas van a haber después de esto, ¿no? Pues hemos visto que, no sé, en Alemania le metieron 9,000 millones a Lufthansa. En República Dominicana pagaron los sueldos de ciertas empresas, de ciertas nómina de las empresas hoteleras. Y aquí no lo ha habido. Entonces, pues es muy difícil porque estamos en un modo de supervivencia, ¿no? Al final de cuentas, hoy lo que tenemos que hacer es sobrevivir y cuidar la caja. Pero sí, lo que tú dices es importantísimo. No podemos dejar o quitar el dedo del renglón de que debemos de ser competitivos en infraestructura y que debemos de respetar a la naturaleza bastante bien. Por eso a mí no me gusta que le digan así, pero pues mucha gente así lo dice, que es la industria sin chimeneas, ¿no? Y la verdad es que sí, creo yo que somos muy respetuosos con la naturaleza. Entonces, pues al final de cuentas, por eso mismo está esa mesa, Tere, que lo que trata de hacer es identificar estos proyectos, porque uno, o se les va a acabar el mantenimiento y van a dejar de ser competitivos, o dos, no se van a hacer, ¿no? Muy bien, y aquí, Braulio, sí me gustaría, en relación con la pregunta de Betina y de los pueblos mágicos, el comentar un trabajo que tú impulsaste mucho y que se continúa dentro de la ANCH, y seguramente se continuará a nivel del CENET, que es justamente la vinculación con la proveeduría local. En ese sentido, y algo que me llamó mucho la atención de los estudios que hace de sentimiento del consumidor, que se hace en la firma para la que trabajo a nivel internacional, el tablero del consumidor, es que hay una preferencia del turista por el consumo local. Y también me llamó la atención que en México todavía hay mayor preferencia por ese consumo local, en donde el público te dice que estaría dispuesto incluso a pagar un poquito más si tiene un producto local. Entonces yo creo que y apuntar a esa iniciativa que yo creo que es muy importante para pues, los productores. No solamente están pensando en el turismo, estamos pensando que los pueblos mágicos se desarrollan a partir de todas las actividades económicas, y tenemos muchos productores orgánicos, que de conectarse a través de estos canales que tú apoyaste a impulsar, Braulio, pueden pues todavía sostener esas economías de pueblos mágicos y pueden ayudar a hacernos más sostenibles. Muchos de los retos, ahorita que estaba yo mencionando la naturaleza, no tienen que ver con el turismo, son resultado de otras actividades económicas, la agricultura, la industria, la falta de aplicación de la ley en ciertos espacios, y que sin embargo pues afecta a nuestros recursos, como estamos viendo el sargazo, etcétera, y lo que tú bien apuntabas, ¿no? La insuficiente infraestructura
porque no, la infraestructura no es solo la oferta turística, sino son todos estos servicios de saneamiento, de provisión de agua, de electricidad, etcétera, a precios competitivos y de manera suficiente para mantener a cada comunidad turística sana, ¿no? En el largo plazo. Pues tienes un reto muy, muy importante allá adelante, Braulio. Habíamos venido aquí a Lourdes y a Memo, a Lalo, nos tocó ver cómo de estar estancados en participación de mercado, de repente habíamos venido creciendo, y pues este es un reto fundamental para nuestro sector. Muchas gracias por toda tu visión, Braulio, y ánimo en lo que falta. Sí, Tere, ese proyecto la verdad es me encantó a mí, lo hicimos antes de que bueno, no lo hicimos, yo me sumé a esa iniciativa del Conéctate al Turismo desde antes de que yo estuviera en la ANCH, porque la verdad es que fue un tema súper interesante, se lanzó pues en un tianguis, y me acuerdo perfecto esa ronda de negocio, me impresionó ver pues la gente que iba ahí a vender y que iba a hacer... a levantar la mano con productos buenos, ¿no? Y después, cuando me tocó estar en Launch, firmamos 4 rondas de este Conéctate, bueno, ya no se llamaba Conéctate al Turismo, pero firmamos 4, hicimos solamente una porque yo luego ya me pasé para acá. Pero al final de cuentas, la verdad es que es un proyecto increíble, porque sí detona muchas cosas y se da en otras industrias. En la industria restaurantera se da de tiempo atrás, ¿no? Tox tiene una iniciativa que se llama Proyectos Productivos, en donde la miel se la compra a gente local, pero mete, digamos, dinero para que sean autosustentables y etcétera. No es nada más comprar, sino también es llevarlos un poco de la mano. Los tamales que se venden en Tox son tamales de gente que tiene Down, ¿no? Es una fundación que los hace. Entonces, todo eso tiene un impacto positivo, por supuesto. Entonces, pues sí, hay otras industrias que lo hacen, esta industria lo tiene que seguir haciendo porque pues, al final de cuentas estamos ahí en las comunidades locales, ¿no? Yo quisiera simplemente, Braulio, Guillermo, ¿cómo estás? Agradecerte muchísimo y desde luego yo celebro mucho esa gran actividad de coordinación y de verdaderamente aplicarte como líder de un sector que es tan transversal. Especialmente me llama mucho la atención la incorporación de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción ya como dentro del CENET. Y la formación de esta mesa de infraestructura que bien señalas, ¿no? A mí me parece fundamental y creo que, bueno, pues la industria de la construcción siempre ha sido una bujía de desarrollo y ha sido un índice con el cual medimos un poquito qué está pasando. Pero sobre todo si tienes el eje, digamos, rector de sustentabilidad, es fundamental que la industria de la construcción, que la Cámara Nacional de Industria de la Construcción, le incorporemos la agenda de sustentabilidad prioritariamente. Tradicionalmente la industria de la construcción, la Cámara, pues ha estado ligada a temas de obra pública y de ese tipo de desarrollo, pero el hecho de que se tenga una capacidad de meter agenda de sustentabilidad ahí, creo que es fundamental. Me gustaría saber, así creo que estamos muy cortos ya de tiempo, Braulio, pero celebrando mucho esa iniciativa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Realmente crees que sí logremos eso? Y sobre todo en un momento como el actual, que tiene calma en un momento dado. Pues esa agenda de reflexión en la gente que tiene a su cargo mucho el desarrollo. No sé, Braulio, tu opinión en eso. Sí, Guillermo, gracias. Mira, yo te diría, dentro de los ejes está el impulsar la innovación y la competitividad de los destinos, ¿no? Y entonces nosotros decíamos cómo debemos de tener un inventario de todas estas cuestiones turísticas que se están haciendo o de las que ya están hechas, porque al final de cuentas yo decía que se pueden perder con el tema de mantenimiento. Y en los dos sentidos va, digamos que respetando el tema verde, ¿no? Porque si tenemos hoy una marina y la abandonamos, pues estamos en contra de. O si no tenemos, o si tenemos un lugar para una marina, pero no hacemos los estudios, pues también estamos en contra de, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí es un tema que está ahí. No, yo no creo que es un tema de moda, porque alguna vez alguien lo dijo, sí, este tema es un tema ya de moda dentro del turismo. Y la realidad es que yo creo que no lo es. Yo creo que es un tema que ha estado y es un tema que deberá de estar en la agenda
de todos y con mucho más énfasis. Entonces, sí está considerado eso. Queremos ser muy respetuosos con esto, con la sostenibilidad, etcétera. Y al final de cuentas, lo que queremos es digamos, no hacer todos esos proyectos porque es imposible hacerlos, sí identificarlos y sí tenerlos, digamos, en la mira con la intención de vigilar que se hagan de una manera correcta también. Gracias, Braulio. ¿Qué tal, Braulio? Agradecerte tu participación. Y sí, muy interesante el tema de la mesa de la construcción. Yo como miembro de la Cámara de la Construcción alguna vez te lo comentaba y que me tocó participar desde el nacimiento de esta mesa al interior de la Cámara de la Construcción. El ingeniero Kel Galván, que tú lo conoces perfectamente, Lalo Ramírez como presidente nacional, pues han sido impulsores del tema de la infraestructura, porque el tema de la infraestructura y la construcción impacta en más de 66 ramas económicas de la economía nacional. Entonces, creemos que para poder detonar y desarrollar el turismo y sostener todo lo que tenemos es muy importante la participación de los constructores. Tenemos vías carreteras, tenemos aeropuertos, tenemos plantas de tratamiento, infraestructura hidráulica, etcétera, que es muy necesario, conveniente como parte de las comunidades turísticas o del sector turismo, pues, mantenerlo bien. Entonces, yo creo que esa iniciativa fue muy importante por parte del CENEC, de la mano de la Cámara de la Construcción. Y te digo, y como lo comentaba, me tocó verlo desde el nacimiento. Aquí Gerardo tuvo a bien de apoyarnos con algunas ideas y creemos que es fundamental el que el sector de la construcción se le tome en cuenta y sea vinculatorio, sobre todo pues como te digo, por el impacto económico que genera. Muchísimas gracias. Sí, la realidad es que si tú ves las asociaciones que conforman el CENET, pues muchas, la ADI, ¿no? La Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, la IET, que son también de desarrolladores turísticos, la de Marinas, o sea, de Haciendas. O sea, hay muchas que de repente son, digamos, sí, de turismo, pero que tienen otra cachucha también. Y es por eso que la sumamos, ¿no? A esta mesa y la potenciamos con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que ha sido, digamos, muy insistente en poderlo hacer de una manera correcta. Entonces, pues es tratar de sumar esos esfuerzos y llevarlo a otro nivel, digamos, ¿no? Creo que el tiempo se nos está agotando. Me parece que muchas reflexiones que nos han dejado este día. Como nunca hay que cerrar filas, Braulio. Tú traes un liderazgo, como comentamos, quizá en el momento de mayor reto para el CENET, de mayor reto para la industria turística y de mayor reto para nuestro país, liderando esta organización por todo lo que implica el CENET. Cerrar filas es lo que conlleva hoy a poder ir coordinando los esfuerzos tanto sanitarios como económicos, financieros, que nos lleve a poder pasar este trance tan fuerte. Y este grupo siempre está dispuesto y siempre está comprometido a esta parte de cerrar filas, a poder contribuir y poder colaborar. Vamos a tener un trabajo posterior con bancos de desarrollo como el BID y trataremos de tener aquí también al Banco Mundial para ver cómo podemos encontrar sinergias de apoyo al sector desde estos organismos internacionales. No queda más que iniciar el cierre, Jorge. La verdad, quedaron en el tintero dos temas que me parece que son el cisne negro del futuro o del presente ya, el tema de la sostenibilidad, el tema del cambio climático, que ahí hay una agenda en la que hay que profundizar y un gran reto, y el tema de responsabilidad social, que desde lo que están haciendo ustedes y viendo, tiene que ver ya con algunos trabajos que estás implementando, Braulio. Desearte todo el apoyo que tengamos. Hay que cerrar filas, insisto. No importa el segmento, no importa el partido, no importa. Esto es un sector del que dependen millones de mexicanos y de México recibe cantidad de divisas increíbles para poder seguir su crecimiento. Jorge, tenemos ahí todavía algunas preguntas y algunas reflexiones finales. Te paso ya para tu cierre. Pues la verdad es que muchísimas gracias, Braulio. Nos has dejado un terreno dificilísimo y más bien has abierto una puerta que ojalá podamos combinar. Aquí tenemos varios comentarios en donde dicen, bueno, ¿cómo podemos realmente catalizar todos estos problemas que estás viendo? Y yo veo que hay un tema que combina muy interesante. O sea, tenemos que pensar en un nuevo turismo, todo lo que dices de las grandes alianzas que hay. O sea, en la mesa está
una capacidad que es impresionantemente fuerte. Hablamos mucho de colaboración, pero yo creo que tenemos que innovar en cómo hacemos esta colaboración para hacerla en una forma distinta, más eficiente y más fuerte. Hay aprendizajes geniales y cada una de las cosas que mencionaste, o sea, realmente yo invito a toda la audiencia que nos ha acompañado a que escuche esta plática y la desmenuce, la analice, porque cada vez que contestaste algo nos abriste un universo como para generar 5 o 10 pláticas de cada uno de esos temas. Y esa es la invitación al público, es una invitación que quisiera hacer. O sea, ahorita Toño del Rosal nos acaba de compartir a través del chat, pues un tema que dice, oye, mucho hay que ver cómo desarrollar el turismo como desarrollo económico, lo cual lo mencionaste varias veces, y creo que en ese terreno tenemos que ver en qué forma encontramos ese camino para descubrir dónde está la manera orgánica de crecimiento. Si no hay dinero en la mesa, ¿cómo hacemos que pongamos dinero en la mesa? Y eso es la experiencia que aquí en Silicon Valley se vive todo el tiempo con las pequeñas empresas. Empiezas cómo arrancas, cómo desarrollas, cómo produces, y eso empieza a generar una hebra. Esta hebra es parte de la que tenemos que conectar con las grandes capacidades del futuro. Con San Vicente Ferreira nos compartía en el fin de semana, mientras conversábamos todos para prepararnos para esta plática, de un libro que a mí se me hizo fabuloso. Dice, ¿cómo hacemos Big Small Things? Y Big Small Things es cada cosa que hagamos pequeña tiene que sumar para lograr este gran objetivo que tú estás planteando. Ese liderazgo realmente no se va a ver, y todo el mundo piensa que muchas veces las soluciones van a ser gigantes y vamos a encontrar una forma de cómo resolverlo. Realmente esto lo vamos a lograr con muchas pequeñas acciones que van a ir sumando todas en la misma dirección, que es lo que nos has estado comentando, y que realmente quisiéramos encontrar la mejor manera de poderte apoyar y poderte ayudar para que esto se dé. Nos encantaría, estamos abiertos aquí en el Ágora de Nuestro Tiempo. Una de las cosas que continuamente estamos viendo, que es el nombre del canal, es Quiero Aprender a cómo somos mejores colaborando, cómo somos mejores haciendo negocios, cómo hacemos que cada pueblo sea más eficiente. Y esto es una conversación que no va a terminar en este momento. Nunca vamos a tener el tiempo para poder dar todas las respuestas, pero más bien está sembrando, y te agradecemos mucho por sembrar tantas inquietudes y tantas cosas, que ahora viene una responsabilidad de los que lo escuchamos de cómo podemos actuar. Te agradezco muchísimo. Definitivamente tenemos una agenda muy complicada para poder seguir adelante, y pues la próxima semana pues tenemos una invitación muy particular en donde vamos a tener un invitado de super lujo que quisiéramos a todo mundo compartirles, que es precisamente, vamos a invitar al secretario de Turismo, a Miguel Torruco Márquez, pues para compartir estas ideas y cómo sumamos estas líneas de acción que nos lleven a ser en una forma más productivos, esta colaboración entre la sociedad civil, el gobierno y la empresa es algo que tiene que darse en una forma natural y en una forma eficiente. Muchísimas gracias, Braulio. Realmente estamos muy, muy agradecidos con esta conferencia. Gracias por la participación. Invitamos al público a que vea ya también, hay una infografía que Héctor Ceja preparó a lo largo de la plática que hemos tenido hoy, con los aprendizajes que hemos empezado a detectar. Yo creo que muchos más van a salir durante las siguientes conversaciones. Nada, muchas gracias a ustedes. Les voy a hacer llegar el informe anual del CENET, porque ahí es donde estarán todas las iniciativas que hemos hecho y en las que, por supuesto, que encantados de sumar a todos ustedes que son expertos en esto. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a todos los consejeros por participar el día de hoy. Gracias, Braulio. Abrazo. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Braulio. Gracias. Bye.